Buenas tardes a todos, mi nombre es Liliana Matiauda, somos el grupo número 4, el cual está conformado por Alejandro Alderete, Zulma Cuenca, Natalia Desideri, Cecilia Grosso y Sabrina Suárez. Hoy estamos acá para poder exponer nuestro trabajo, el cual elaboramos en la materia Nuevos Entornos y Lenguaje, junto con la profesora Marcela Canizo. Y teniendo en cuenta la bibliografía que ella nos proporcionó, hemos podido elaborar nuestro trabajo, que consiste en un trabajo reflexivo, en un trabajo crítico, y pone de manifiesto las miradas de distintos autores en torno a las tecnologías y la influencia de estas tecnologías en la vida cotidiana de los individuos y asimismo en las relaciones de estos individuos. Lo que se busca también es concientizar tanto en los aspectos negativos como en los aspectos positivos, ya que entendemos que las tecnologías no son neutrales, así como lo explicitan estos autores. Por ejemplo, Cristóbal Cobos, que fue bastante determinante en ese sentido. Bien, nuestro trabajo se organizó bajo la premisa de la interpretación de estos distintos autores, y su mirada en torno al binomio público-privado y la incidencia de estas tecnologías en estas dimensiones. Este trabajo se organiza en 3 ejes y una reflexión final donde se ponen en congruencia estos 3 ejes. Estos ejes son sujetos tecnológicos, límite entre lo público y lo privado y la tecnología y la educación. Para poder comenzar, vamos a comenzar por el primer eje, que es sujetos tecnológicos. Y para entender sobre sujetos tecnológicos, debemos comprender que estamos atravesados por distintas tecnologías y si nos ponemos a pensar y nos resumimos a pensar qué son las tecnologías, caemos en la cuenta de decir que las tecnologías son las redes, que son los aparatos digitales, que son los navegadores, que es el internet. Y en realidad va mucho más allá de eso, es mucho más profundo. Entonces podemos afirmar que las tecnologías son las herramientas, que son las técnicas, que son los recursos que podemos emplear en un determinado ámbito o sector para poder mejorar o para poder aliviar nuestra tarea. Entonces, nosotros como seres humanos ya tenemos incorporado y ya venimos trabajando diferentes tecnologías. Un ejemplo de ello son las leyes. Las leyes es un tipo de tecnología organizativo que nos sirve a nosotros para mantener un orden social. Y calando un poquito más profundo en eso, podemos decir que las sociedades son tecnología. Nuestras sociedades es una forma de tecnología que manejamos. Entonces, debemos de pensar que la tecnología nos atraviesa. Somos sujetos sociotécnicos. ¿Por qué? Porque estamos tecnológicamente constituidos. Y asimismo influye esta constitución en la interacción que tenemos con el otro. No podemos no mencionar a las nuevas tecnologías también, ¿no? Estas tecnologías que como decía Jenny Roca, es una tecnología disruptiva. Bueno, haciendo referencia a lo comentado anteriormente sobre los sujetos tecnológicos, Paula Sibila define muy bien estos términos. Ella expresa que la tecnología no tiene que ver específicamente con artefactos digitales, por ejemplo, una computadora, un celular, una tablet, sino que tiene que ver con el uso que hacemos de ese tipo de artefacto. Por ejemplo, tecnología también es la utilización de un cuaderno, de un lápiz,
es lo que hacemos nosotros con ese objeto, con ese artefacto. Y nos construimos como sujetos tecnológicos en la medida en que los vamos utilizando. Ella aclara muy bien este aspecto en el sentido de que con estas herramientas tecnológicas podemos hacer una variedad de cosas, pero no todas las cosas, ¿no? Como que está bastante especificado qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. En la medida en que nosotros hagamos uso de esas herramientas tecnológicas, nos vamos construyendo como sujetos tecnológicos. El uso de las redes, el acceso a Internet para tener información, para volcar información, tiene que ver con el uso de estas herramientas. Entonces acá entramos como ella lo expresa de esta manera, ¿no? Utiliza una metáfora donde dice lo expresa como la vida digitalizada, ¿no? La vida de las personas digitalizadas. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros nos vamos como sumergiendo en este mundo tecnológico, nos vamos conectando con personas, ¿sí? Creamos un perfil donde damos a conocer información personal de cada uno. Entonces como que la vida se digitaliza porque, bueno, encontramos puntos en común con otros sujetos tecnológicos, ¿no? Con respecto a esta vida digitalizada, ella dice que hay un punto clave en esto de la exposición de la vida de uno cuando se relaciona a través de las redes. Es más, hace una diferencia importante entre el espacio privado y el espacio público. Generalmente las personas exponen en el espacio público cuestiones íntimas, privadas, ¿no? del ámbito personal de cada uno. Entonces, ella lo define como extimidad, ¿no? Exponemos nuestra intimidad ante el espacio público. Entonces, ¿y por qué es necesario hacer esto? Contar qué es lo que hago, subir información, seguir a ciertos personajes, seguir la vida de ciertos personajes, ¿no? Esto es como exponer la vida de uno para que todo el mundo sea observador plenamente. Hay como una necesidad de ser aceptado, ¿no? En las redes sociales, en el mundo digital, a través de la exposición de la vida virtual. Ella habla de una necesidad de legitimar estas cuestiones que tienen que ver con el espacio privado de cada uno. Es importante tener en cuenta que la tecnología nos ha ayudado a resolver un montón de cuestiones comunicacionales, de medios de transporte. O sea, si bien ha avanzado en un montón de situaciones a nivel social, bueno, no hay que perder de vista estas cuestiones privadas, ¿no? Donde ya la intimidad de uno pasa a ser intimidad de todos, por decirlo de alguna manera. Los vamos a invitar a mirar un video donde hace una reflexión sobre el uso de las tecnologías. ¿Qué pasaría si dejaríamos de usar la tecnología? Retomando el concepto de sujetos tecnológicos, Jordi Adair propone que como tales estamos inmersos en un ecosistema donde entran en juego las fuentes de información, el espacio físico, las conexiones, actividades, recursos y prácticas sociales que transcurren en un espacio virtual. Todo esto es lo que constituye o conforma nuestro PLE, que es el entorno personal del aprendizaje. El PLE es un conjunto de estas herramientas, ¿no? de la información, las actividades que cada persona utiliza para aprender algo. Este concepto existe hace milenios, según dice Adele, pero con el avance de la tecnología
se tomó auge en los últimos años. Entonces, ¿por qué dice que el avance de la tecnología? Porque dice que podemos aprender en cualquier momento, en cualquier lugar, a cualquier hora, debido a la alta disponibilidad de dispositivos móviles como celulares, tabletas, computadoras portátiles, que ya no necesitamos además tener un libro o ir a una capacitación para aprender, que podemos aprender en cualquier momento y en cualquier lugar. Además, él lo que propone es un esquema para el PLE, en donde la información que pongamos ahí va a ser bidireccional. ¿Por qué bidireccional? Porque nosotros somos consumidores y productores de la información que va a haber en las redes sociales. Por ejemplo, un blog. A su vez, lo que propone Adele plantea que al ser sujetos tecnológicos y pertenecer a ese mundo, se dan algunas características para la competencia digital, como que, dice que debemos involucrarnos activamente, investigar, buscar información para saber cómo acceder y ser partícipe del mismo, ¿no? Como también sugiere que es importante gestionar, ordenar, compartir y conversar con otras personas a través de estas redes. Dice que cuanto más enriquecemos nuestro perfil, nuestro PLE, nuestro entorno, más inmersos vamos a estar en la era digital, ¿no? Nos vamos a encontrar más inmersos. Él propone la idea de karma, y al proponer la idea de karma dice que todo lo que hacemos vuelve. Si nosotros proponemos, por ejemplo, una pregunta en Twitter, dice que vamos a recibir respuesta al instante, porque siempre hay una persona que está teniendo el mismo problema, que puede tener o que lo pudo haber resuelto, o que está interesado en resolver el mismo problema que tenemos nosotros. Así que dice que por eso es retroalimentativo y que, bueno, es como un karma, que todo lo que uno da vuelve, ¿no? Como si fuese un círculo. Así que, bueno, hasta acá, entonces, cerramos con el primer eje, el de sujeto tecnológico. El segundo eje de análisis se va a centrar en el binomio público-privado. Cristóbal Cobo se va a referir a la elección acepto las condiciones como una dependencia y una ignorancia con respecto a las elecciones hechas por quienes diseñaron los dispositivos y que influyen en nuestra forma de pensar y de actuar. Entonces, elegimos no elegir y cedemos nuestra autonomía a terceros. Renunciamos a la información y a la privacidad, ya que sin que el usuario sepa, todo el tiempo se están recolectando datos sobre sus interacciones, sus consumos. Y se trata de un sistema difícil de salir porque tiene un diseño irresistible. El uso de dispositivos crea dependencia y eleva el nivel de dopamina, que tiene que ver con esta sensación de recompensa, ¿no? A esto se le suma también la constante búsqueda de estimulación, como sucede con las redes sociales, en donde encima hay una retroalimentación y una validación social. Cobos también plantea de que hay nuevas formas de poder y de control, como son los hackeos, las ciberguerras, los perfiles falsos, etcétera, que recolectan datos aprovechando esta naturalización de la vigilancia y las búsquedas personalizadas, porque son los algoritmos los que toman las decisiones. Nosotros pensamos de que si ellos nos conocen bien, van a tomar las mejores decisiones, ¿no? Y esto no tiene nada de negativo ni de positivo, pero sí tiene consecuencias, porque nos plantea una realidad intervenida, photoshopeada, ¿no? Nosotros nos acostumbramos al uso de nuestros datos, pero a la no compensación por ese uso o a la no indemnización por el mal uso, ¿no? El autor lo que dice en conclusión es que deberíamos actuar de una manera más autónoma. Tendría que haber leyes, un marco legal, políticas que regulen la recolección de datos, ¿no? Y también un espacio en donde se desarrollen habilidades
en cuanto a las tecnologías, ¿no? Actuar en consecuencia. Hola, buenas noches, mi nombre es Alejandro y siguiendo un poco con todo este trabajo de análisis y de fundamentación respecto al binomio público-privado, la parte que me toca exponer tiene que ver con lo que plantea el autor James Roca. Este autor parte de una idea a la cual él denomina tecnología disruptiva, o sea, él menciona cómo el hecho digital vino a transformar la vida de las personas en los diferentes ámbitos educativos, sociales, políticos, económicos, ¿sí? Él menciona que el hecho digital marca un antes y un después en la vida de las personas y en las sociedades. Y esto tiene que ver con que la tecnología evoluciona permanentemente y estos cambios van a ser constantes, ¿sí? O sea, tanto en la producción como en los sistemas de generación y producción del conocimiento, ¿sí? Metiéndome un poquito más de lleno con lo que tiene que ver con lo público y lo privado, él lo ejemplifica a través de una cronología a través de justamente su historia familiar, donde él menciona, o sea, cómo generaciones anteriores accedían a contenidos. Bueno, ¿de qué manera? Desde el espacio público. O sea, si alguien quería escuchar música, tenía que ir a un baile, o si quería mirar una película, tenía que ir al cine. Esto fue evolucionando, ¿sí? Con la aparición de la televisión ya uno podía acceder a contenidos del espacio privado. Y por ahí ya un poquito más hacia nuestros días, ¿no? Con estas últimas generaciones en las cuales ya uno ya puede no solo generar contenido, sino también publicarlo, ¿no? O sea, un claro ejemplo son las redes sociales y todo el boom que implicó en las redes sociales. Él después menciona, digamos, todo lo que tiene que ver con cambios radicales y de transformación, ¿no? O sea, cómo hoy por hoy contamos con tecnología disponible desde nuestros propios hogares, o sea, desde el espacio privado, ¿no? Que esto no, que siempre, no siempre fue así. O sea, antes uno accedía y tenía mejor conexión a la web desde otros espacios como ser el trabajo. Y esto se modificó. Y esto tiene que ver con que la tecnología permanentemente también va abaratando costos, se va simplificando de alguna manera, ¿no? Se va haciendo más accesible. No solo en términos de conexión, sino también con lo que tiene que ver con dispositivos, ¿no? Con el tema del manejo y uso de los nuevos dispositivos que cada vez, digamos, son de uso más sencillo, ¿sí? Entonces, él menciona justamente este claro ejemplo donde ya hoy por hoy ya, digamos, tenemos mejor conexión y podemos trabajar, estudiar o consumir desde nuestros propios hogares, ¿sí? Otra idea importante que él plantea tiene que ver con la participación, ¿no? O sea, cómo también hay personas que se reconocen partícipes y reconocidas desde lo que son los entornos virtuales, ¿no? Digamos, son personas que por ahí no se sientan reconocidas en los espacios presenciales, ¿no? O sea, como que sienten que son más reconocidas en el ciberespacio, ¿no? Y acá concuerdo un poco con lo que plantea Jordi Adel, ¿no? Con esta respuesta inmediata, por así decirlo, ¿no? Él lo menciona con lo que tiene que ver en el marco un poco de lo que es el entorno personal de aprendizaje, ¿no? Cuando una persona tiene una duda sobre algo y lo consulta en las redes sociales, inmediatamente alguien le va a contestar, ¿no? Entonces, bueno, esto acá es cuando, digamos, de alguna manera concuerdo un poquito con esta idea de lo que plantea justamente Jordi Adel, ¿no? O sea, con este nivel, este grado de participación por el cual estas personas se sienten más representadas en los espacios virtuales, justamente, ¿sí? Y un poquito más para ir cerrando por ahí, digamos, una fuerte crítica que hace por ahí justamente James Roca tiene que ver, ¿no? Justamente con esto, con empezar a revertir algunas cuestiones que tienen que ver con digamos, legitimar nuestros derechos como consumidores, ¿no? O sea, justamente esta crítica que le hace a los establishment, ¿no? A estos grandes monopolios, grupos de poder, los cuales generalmente hacen uso y abuso a veces de nuestra información y datos personales, ¿no? En este sentido, él como que menciona esto de lo que son los nativos digitales, ¿no? Justamente, o sea, con lo cual hay que dotar justamente a las personas, digamos, de herramientas para que, digamos, puedan manejarse en todo lo que tiene que ver con la web, ¿no? O sea, no solo limitarse a y pensar de que con solo manejar las redes sociales y demás, ya, digamos, soy una persona diestra, sino también generar espíritu crítico, ¿no? En defensa de derechos y demás, en defensa de por ahí herramientas para lo que tiene que ver con el conocimiento, ¿no? O sea, cómo detectar información en internet, cómo discriminarla, a qué sitios recurrir, ¿no? O sea, eso también, digamos, tiene que ver con estas competencias digitales que él plantea, ¿no? Como un hecho de transformación y que de alguna manera tiene que ver con preservar nuestros derechos como consumidores, ¿sí? O sea, y también, digamos, de alguna manera aprender, ¿no? A manejarnos en este ciberespacio. Bueno, a continuación de lo que estuvieron hablando mis compañeros, vamos a hablar de Emilio Tenti Fanfani,
lo cual habla sobre los mitos que se crearon en el cotidiano de nuestro sistema educativo y se hace una voz popular en toda la sociedad. Si miramos la escuela como trayectoria, se pueden ver progresos, dificultades, retrocesos, pero tenemos grandes procesos que, por ejemplo, fueron la cobertura de la obligatoriedad del secundario, mayor financiamiento en las escuelas y también poder elegir. Por ejemplo, nosotros tenemos escuelas secundarias técnicas, especial, bilingües, pero quedó instalado en la mitomanía de la escuela es un desastre, porque esto de destacarlo como desastre trae más repercusión que destacar la escuela está muy bien y estamos mejores que otros países. Nuestro país inició antes que otros países el sistema público en las escuelas y la obligatoriedad. Por eso en un momento nuestro país estaba más avanzado en educación que otros. Luego, con los años, Argentina quedó a la par o quedamos igualados que los demás países. Y ahí fue una de las primeras veces que se instaló el mito de la escuela de antes era mejor, antes estábamos más avanzados, pero fuimos los primeros en acceder al derecho de la educación pública, igual que las universidades. Pero este mito quedó instalado en nuestra sociedad. Este pensamiento tradicionalista, que lo de antes era mejor, quedó instalado y quedó habitado en nuestra sociedad. Pero también tenemos que pensar que los procesos educativos son procesos lentos. Por ejemplo, con las leyes de educación se puede instalar ahora, pero con los años o encuestas como las que se hicieron con PISA, se va a ver la consecuencia que tuvo estas nuevas leyes. Con esto también podemos ver que la escuela ha cambiado porque el Estado y la sociedad han cambiado. Ya no son los mismos alumnos y tampoco es igual la sociedad, ¿sí? Pero también para destacar algo en base a lo que venimos hablando de lo público y lo privado, podemos ver cómo algún plan del gobierno de nuestro país ha garantizado el acceso a las computadoras, que también se utilizaron sobre la cuarentena obligatoria en su vida privada de los alumnos. El Estado garantizó el uso de la PC con gastos públicos y fue su artefacto tecnológico, lo cual para muchos estudiantes ha garantizado el acceso a educación, que lo tenían en su vida privada, en su casa, y el docente también. Muchos docentes han podido acceder a dar clases con estos artefactos tecnológicos, que eran las computadoras que garantizó el Estado para docentes y para estudiantes, lo cual también creó una mitomanía en nuestro país y en otros también, pero en nuestro país lo vimos muy destacado, frases como no volvieron a tener más clases, los docentes no están dando clases, los chicos no tienen más clases y en realidad las clases continuaron, pero con un sistema virtual, ¿sí? Y acá se instaló durante toda la cuarentena y sigue instalado en la sociedad esta mitomanía que también, como siempre, es de decadencia. No se destacó lo bueno de que se pudo montar un sistema educativo virtual, que los docentes tuvieron que aprender a utilizar nuevos dispositivos y los alumnos también, porque se creó un sistema socioconstructivista, donde se tuvieron en cuenta las herramientas virtuales, el contexto virtual, el contexto del alumno y el docente, ya que no era el mismo y se tuvo que aprender. Y ambos se enriquecieron. Pudieron crear un andamiaje, el alumno, docente, familia, la virtualidad, los nuevos artefactos. Por ejemplo, teníamos un celular, lo cual lo podíamos utilizar para mandar mensajes o redes sociales, y de repente en nuestro celular aparece un Classroom. Son nuevas herramientas que tuvimos en esta cuarentena, y para dar el cierre queríamos destacar cómo todo lo visto en este trabajo se pudo actuar en consecuencia, se pudo unir la tecnología a nuestra vida cotidiana, a la de nuestros alumnos, y cuando no teníamos un artefacto tan tecnológico, por así decirlo, con un celular pudimos crear un sistema educativo y pudimos crear un contexto de enseñanza y un proceso de ayuda, donde las TIC fue el proceso de aprendizaje para los alumnos y los docentes.